¿Estás listo para ver un resumen de la caricatura más triste y deprimente de todos los tiempos? Entonces no olvides tus pañuelos. Su título es Los perros de la plaga. El silencio espeluznante es interrumpido por salpicaduras de agua y un perro ladrando. Vemos un gran perro negro ahogándose. Está tratando desesperadamente de sobrevivir y permanecer en la superficie del enorme tanque de agua. El perro lucha por la vida hasta que está totalmente exhausto, después de lo cual cae al fondo. Sin embargo, es rápidamente sacado, resucitado e inscrito para más experimentos. Escuchamos las conversaciones que dicen que el resultado de este pobre tipo es de 2 horas, 20 minutos y 53 segundos, que es 6 minutos y medio más que el miércoles y 12 segundos más que el experimento anterior. La gente se pregunta qué sucede cuando el resultado va más allá de las capacidades físicas de este perro. El perro en el contenedor se llama Rolf. Este viejo y cansado labrador es uno de los muchos animales con que experimentan en este laboratorio. Cada una de las mascotas se utiliza de una manera diferente. Algunos de ellos se les administran medicamentos y se les observa para determinar cómo reaccionará el organismo ante ellos. Algunos de ellos simplemente se ven privados de órganos. La imaginación y la crueldad de los científicos no tienen límites. Rolf está siendo probado continuamente para determinar cuánto tiempo está dispuesto a luchar por su vida. Sin embargo, las condiciones del experimento siempre están cambiando. Por ejemplo, Rolf persiste más de lo habitual si hay una persona cerca porque espera que sea rescatado y no se le deja ahogarse. Rolf vuelve en sí y ve a otro perro a su lado. Es un pequeño terrier inteligente llamado Snitter. Dice que la puerta está abierta, así que es hora de escapar de ese lugar. A juzgar por los vendajes de su cabeza, Snitter fue sometido a experimentos que involucraban el estudio de su cerebro. Snitter le dice a Rolf que es hora de que se liberen. Sin embargo, Rolf no está seguro de que sea una buena idea. Al menos se alimentan aquí. No conoce ninguna otra vida y llama a todas las personas batas blancas. Debido al trato cruel, este perro se ha convertido en un verdadero cínico y pesimista. Rolf no tiene idea de lo que le espera fuera de las paredes del laboratorio y tiene miedo a lo desconocido. A diferencia de Rolf, Snitter era una mascota y tenía un dueño muy amable y amoroso. Un día Snitter corrió tras él y saltó a la carretera. Un automóvil conducía por la carretera a gran velocidad. El dueño de Snitter vio a su mascota y trató de salvarlo, pero él mismo se puso bajo las ruedas. Snitter se dio cuenta de que su dueño no mostraba signos de vida y se acostó a su lado. La gente decidió que el perro era responsable de la muerte del hombre y llevó a Snitter a un refugio. Después de todo, Rolf acepta huir. Junto con Snitter, deambulan por el laboratorio en busca de una salida. Encuentran una gran cantidad de animales con los que están experimentando. Esto no son solo monos, sino también conejos, ratas y por supuesto muchos otros perros. Los personajes principales se asustan y accidentalmente vuelcan la jaula con ratas. Agotados y preocupados, Rolf y Snitter se duermen justo dentro del incinerador. Pronto los científicos regresan al laboratorio y arrojan el cuerpo de un pequeño perro al horno. Asustados, Rolf y Snitter se dan cuenta de que el horno está a punto de encenderse y finalmente salen a través de la ventilación en el último momento. Los personajes principales están explorando los alrededores, mirando las estrellas y charlando sobre planes para el futuro. Pronto encuentran un pequeño pueblo. Llega la mañana y los perros entran en la tienda. Snitter sabe que aquí es donde la gente guarda carne, galletas y otras golosinas sabrosas. Sin embargo, el vendedor con un cuchillo en sus manos asusta a los perros y los hace huir. Esta persona les recuerda a los científicos de batas blancas que los torturaron en el laboratorio. Después de un tiempo, Snitter se siente mal. Aparentemente son las consecuencias de los experimentos. El pobre perro pierde la visión por un tiempo y casi es atropellado por un coche. El conductor piensa que Snitter está herido y quiere ayudarlo, pero Rolf se abalanza sobre él y ladra en voz alta ya que no cree en la gente amable. Los protagonistas siguen deambulando y se encuentran con perros guardianes que ayudan a los granjeros a pastorear ovejas. Esta es otra prueba para Snitter de que la gente puede ser amable. Los perros del laboratorio deciden ayudar a los perros de granja a pastorear las ovejas. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado. Las ovejas terminan asustadas y mordidas, e incluso el recinto queda roto. Los perros de granja exigen que Rolf y Snitter se vayan lo antes posible antes de que el granjero aparezca con una escopeta. Los personajes principales están terriblemente hambrientos y deciden ser perros salvajes como sus antepasados, lo que significa que tienen que cazar y no esperan ninguna ayuda de los humanos. En poco tiempo, Rolf y Snitter atrapan sus primeras ovejas. Más tarde, conocen a un zorro llamado Todd y hacen un trato mutuamente beneficioso con él. El zorro enseña a los perros cómo encontrar comida y a cambio atraparán ovejas y otros animales y compartirán la presa entre los tres. Al principio, Rolf no confía en el zorro, considerándolo un embaucador y un ladrón, pero no tienen otra opción.
por lo que los protagonistas deciden intentarlo. Durante las próximas semanas, aprenden a cazar y obtienen con éxito su comida. Ruff y Snitter persiguen ovejas y las hacen saltar de acantilados, irrumpen en gallineros y roban todo. Un día, Ruff mata a una oveja justo en el recinto. Todd no está satisfecho con este incidente porque la gente puede seguir fácilmente su rastro. El zorro tiene razón, los granjeros locales no están contentos con la pérdida de ovejas, por lo que agarran sus armas y salen en busca de los ladrones. Durante la noche, el zorro intenta arrebatarle un hueso y carne a Ruff, pero se despierta y regaña a Todd. El zorro advierte a sus amigos que el valle está lleno de cazadores. Los personajes principales deciden huir del lugar. Ruff, Snitter y Todd logran escapar solo un segundo antes de que aparezcan los granjeros. Uno de ellos llama al laboratorio y pregunta si les falta algún animal, pero esa información está clasificada. Al mismo tiempo, Ruff, Snitter y Todd cazan otra oveja. Encuentran un granero abandonado y deciden pasar allí la noche. Snitter no puede dormir, así que sale a explorar la zona, pero se pierde entre las colinas y montañas. Al amanecer, el perro busca un camino de regreso y en ese momento uno de los granjeros lo nota. El hombre ve la cicatriz en la cabeza del perro y se da cuenta de que es del laboratorio. Sin embargo, el hombre es amable y decide salvar al perro. Esto es cuando ocurre un accidente. Snitter toca el gatillo de la pistola con su pata, lo que hace que se dispare. Snitter huye aterrorizado. Muchos cazadores aparecen en el valle y divisan a Ruff, pero el labrador logra escapar. El perro aúlla ruidosamente a la luna y llama a su amigo, pero nadie responde. Por la mañana, Ruff continúa la búsqueda y encuentra a Snitter en uno de los graneros. Este último le cuenta sobre el accidente con el cazador y dice que ha perdido toda esperanza. A pesar de esto, Snitter todavía acepta irse con Ruff. Solía culparse a sí mismo solo por la muerte de su dueño, pero ahora sufre aún más por la muerte del granjero que quería ayudarlo. Aún así, tienen que sobrevivir de alguna manera. Labrador y Terrier llegan a la ciudad y vuelcan los contenedores de basura para encontrar al menos algún tipo de comida. Los perros son expulsados con una fregona y Snitter incluso está encerrado en el establo porque la gente tiene miedo de los puntos de sutura en su cabeza. El pobre perro recuerda de nuevo a su amable dueño. Ruff encuentra al zorro y le pide ayuda. Snitter necesita urgentemente ser rescatado, sin embargo, el Terrier está totalmente desesperado. Además, es atormentado por alucinaciones. Todd lo saca a través de un pequeño agujero en la puerta. Terribles rumores sobre perros mutantes rabiosos vistos por la noche comienzan a extenderse por la ciudad. La policía se dedica a la búsqueda de animales salvajes. Los medios locales exigen al laboratorio que comente estos rumores. Resulta que anteriormente los experimentos con la peste bubónica se llevaron a cabo allí, lo que hace que la gente entre en pánico. Creen que los perros escapados están infectados con la peste. Ahora absolutamente todo el mundo quiere atrapar a estos perros peligrosos porque la gente tiene miedo de dejar salir a sus hijos. Ruff y Snitter se encuentran en una situación particularmente peligrosa. Un día se pelean con el zorro Todd porque se comió todos los huevos robados y no los compartió con sus amigos. Ruff llama al zorro un fraude y se niega a cooperar con él. Ahora los dos perros viven solos de nuevo y luchan por encontrar comida por sí mismos. Una noche se cuelan en el gallinero de un granjero y roban un pollo. En ese momento, el granjero aparece en la puerta con una pistola. Afortunadamente, la mujer a su lado pide no disparar y deja ir a los pobres perros. Ruff y Snitter se van, llevando al pollo en sus dientes. Vemos que los perros nunca se convirtieron en buenos cazadores. Parece que el zorro no les ha enseñado nada. Ruff y Snitter se mueren de hambre y pierden peso ante nuestros ojos. Se acerca el invierno. Después de un rato, se encuentran con uno de los perros de granja y le preguntan dónde se han ido todas las ovejas. El perro les responde que las ovejas son llevadas al valle en el invierno. En este punto, el granjero ve a su perro encontrando a los perros supuestamente rabiosos. Toma una escopeta y decide deshacerse de ellos. Pero justo cuando el granjero quiere disparar, el zorro aparece y le impide hacerlo. Asustado del zorro, el granjero cae cuesta abajo. Fue otro momento de suerte para los personajes principales, pero luego la administración local encuentra el cuerpo de un granjero mordido por perros y contrata a los militares para rastrear a los animales salvajes. Se declara el estado de emergencia en la ciudad. El zorro promete ayudar a los protagonistas, distraerá a los soldados y ganará algo de tiempo para Ruff y Snitter. Todd es herido, después de lo cual la gente deja que los pastores militares entrenados se suelten sobre él y finalmente atrapan al pobre animal. Desafortunadamente, el zorro muere, sacrificando su vida por sus amigos. Ruff y Snitter salen en un tren, sienten el olor del mar.
Por desgracia, los perros no pueden esconderse por mucho tiempo, ya que son rastreados por todos, desde la gente común hasta los soldados en helicópteros. Eventualmente son conducidos a una playa local. Snither le dice a Ruff que ve una pequeña isla en la distancia. Ruff no puede ver ninguna isla, pero confía en su amigo y se precipita al agua, incluso a pesar del terrible miedo. Los perros nadan más y más lejos en la espesa niebla. El propio Snither ya duda de que la isla no fuera su alucinación. Está perdiendo su última fuerza y ya no puede nadar. Snither está listo para darse por vencido, pero Ruff dice que puede ver la isla por delante y deben seguir nadando. Los dos mejores amigos se alejan lentamente en la niebla. Y no te olvides de dar like y activar la campanita y suscribirte para que seas el primero o la primera en ver nuestros siguientes videos en este tu canal Cenamania Reviews.